Mm. Muy buenas tardes. El Colegio de Ingenieros Civiles les da la bienvenida a la charla del día de hoy, Tornillería en Usos Estructurales, a cargo del ingeniero Álvaro Poveda Vargas. Antes de presentar a nuestro panelista, recordarles que la charla está siendo grabada y será colocada en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual los invitamos a suscribirse. En este caso, don Álvaro nos ha solicitado que las consultas se vayan contestando durante la conferencia, por lo que les invitamos a anotarlas en la pestaña de preguntas y respuestas o bien levantar la mano y será habilitado el micrófono para que puedan hacerlas en el transcurso de la conferencia. Y por último, recordarles verificar que su nombre esté completo para que en el certificado de participación les aparezca así. Ahora bien, le doy la palabra a la ingeniera Angie Álvarez, miembro de la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Civiles, quien nos presentará al panelista y les dará la bienvenida. Adelante, Angie. Gracias. Bueno, muy buenas noches. Espero que se encuentren bien. Antes de presentar al panelista, quisiera agradecer muy en especial a la sede de San Carlos que se ha pospuesto, ¿verdad? A que exista esta charla que para nosotros es muy importante, ¿verdad? Contar con profesionales de alto nivel para ir capacitando a nuestros agremiados. Asimismo, invitamos a otras sedes, ¿verdad? Y a otros profesionales que tengan algún tema en específico, por favor contactarse con nuestra compañera Carol Garita para que puedan brindar algún tipo de charla que sea de su interés. El ingeniero Álvaro Poveda Vargas es ingeniero civil de la Universidad de Costa Rica en 1977, Master of Scientific North Carolina State University en 1982. Ha participado en más de 17 eventos nacionales e internacionales como participante y como expositor. Trabajó en el MOP, en el ICE, en Productos de Concreto SA y desde el año 1989 trabajó como consultor independiente. Tiene 44 años de experiencia profesional. Además, impartió cursos en diseño de estructuras de concreto, diseño de estructuras de mampostería y diseño de estructuras de acero en la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica por más de 37 años. También fungió como profesor del Departamento de Construcción del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Ha participado en cursos sobre los temas mencionados en Guatemala, Bolivia, Ecuador y Nicaragua. Ha sido miembro de la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Civiles y del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos en varias ocasiones. Ha sido miembro del CPC-SCR desde 1998 y actualmente es miembro de su comité director. Ha sido miembro del ACI, del ACE, del AIS y de la TMS. Participó en una misión de ayuda internacional nombrado por la Comisión Nacional de Emergencias después del terremoto de Chile en el año 2010. También colaboró con la Comisión Nacional de Emergencias después del terremoto de Sámara. Colaboró con el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos después del terremoto de Cinchona. Sin más, vamos a darle el pase al ingeniero Álvaro Poveda para que nos ilustre con su importante ponencia. Bien, buenas noches a todos. Muchas gracias por la participación. Eh, Ahora me puse a pensar que tal vez no fui suficientemente claro cuando hablé con Carol y creo que es un error de mi parte haber titulado la charla Tornillos en usos estructurales, porque realmente vamos a hablar del uso de tornillos en estructuras de acero, que es donde tienen más aplicación. Eh, Tal vez las otras áreas donde se usan tornillos es en estructuras de madera, que tiene un comportamiento similar a lo que vamos a ver, con la excepción de que la madera es pues, más suave que el acero.
Y están los tornillos que se anclan en concreto, ya sean pernos de anclaje o tornillos tipo expander que se salen del alcance de esta charla. Sí quisiera también, en vista de que hay bastantes personas, así me lo hicieron ver, que si que hagan las preguntas, como dijimos, sobre la marcha, pero sí quisiera pedirles que tratemos de limitar a una, máximo dos personas dos preguntas por persona, para que haya más participación debido a lo limitado del tiempo, ¿verdad? Porque tenemos una hora para esto. Voy a pasar a la presentación y a compartirlo. Ok. ¿Están viendo la pantalla? Sí, señor. Ok, perfecto. Entonces, como les dije, la charla yo le puse tornillos en estructuras de acero y vamos a hablar en términos generales de tornillería. Quisiera empezar con algo muy simple, eh, y es que una de las grandes ventajas que tienen los tornillos es que generalmente no requieren de una mano de obra calificada. ¿Por qué me atrevo a decir eso? Porque muchos de ustedes han cambiado una llanta sin ser personal calificado, han cambiado una llanta y han puesto la vida de sus familiares y de ustedes mismos en manos de ese expertise o ese conocimiento en el cambio de llantas. Realmente no se necesita tener un gran conocimiento para poner tornillos o tocar tornillos. Es bastante seguro el sistema de tornillos en términos generales. En estructuras de acero, la otra alternativa es la soldadura, y la soldadura a veces requiere, no a veces, muchas veces requiere mano de obra calificada y, eh, y todo un conocimiento que hace que sea pues, una alternativa que requiere tal vez más inspección y más cuidado. Eh, Sí es cierto que las conexiones atornilladas tienden a ser más caras que las conexiones soldadas. Creo que en un mundo ideal lo que se debería hacer es que todas las conexiones de estructuras de acero que se hagan en taller deberían ser soldadas y todas las conexiones que se hagan en sitio deberían ser atornilladas, porque eso agiliza enormemente la construcción. Entonces, esta es la agenda que tengo preparado para el día de hoy. Vamos a hablar un poquito del origen de los tornillos y vamos a hablar de los remaches, porque la gente necesita conocer qué es eso. Si vamos a usar tornillos, debería tener un conocimiento básico de lo que son los remaches. Vamos a hablar de la clasificación de los tornillos según el AIS. Las siglas del AIS son del American Institute of Steel Construction o Instituto Americano de la Construcción en Acero. Vamos a hablar de conexiones de aplastamiento o de conexiones de deslizamiento crítico, que son las dos formas de usar tornillos en estructuras de acero. Vamos a hablar de qué es lo que dice el código sísmico actual con respecto al uso de conexiones atornilladas. Inmediatamente vamos a pasar a hablar del tamaño de los huecos, que esa es una discusión siempre tremenda. Uno de los problemas que tienen las conexiones atornilladas es que tengo que tener mucha precisión. Y a veces es común que cuando llego a poner un tornillo, el hueco ha quedado corrido. Entonces, la solución inmediata que se presenta es hagamos el hueco más grande. Bueno, eso tiene implicaciones estructurales. Y entonces, tener un conocimiento sobre el tamaño recomendado para los huecos se vuelve importante. Posteriormente vamos a hablar de las formas en que fallan las conexiones atornilladas, separaciones que deben tener los tornillos entre sí, o separaciones mínimas o máximas que deben tener los tornillos con respecto a los bordes de una viga de acero o los bordes de una placa de acero. Vamos a introducirnos en una parte que es un poquito árida. No pretendo que esto sea un curso de diseño. Para eso damos el curso de acero en dos módulos en el colegio.
Pero sí vamos a hablar de cuáles son las ecuaciones y cómo se hace pues el cálculo básico de diseños por aplastamiento. Y posteriormente vamos a hablar del diseño por deslizamiento crítico. Y como último punto, tengo dos temas conexos que no son en sí de tornillería, pero que tengo que conocer cuando hago conexiones atornilladas. Uno es el uso de la sección de Whitmore. Whitmore es un apellido, es un autor que desarrolló una teoría. Y el tema de ruptura por bloque de cortante. Esa es la agenda, básicamente. ¿Cuál es el origen de los tornillos? Se empezaron a usar en los países desarrollados con el fin de sustituir los antiguos remaches. ¿Y por qué digo antiguos? Bueno, porque en el pasado muchas estructuras de acero se conectaron con remaches. Una forma de ver eso, que es una realidad, es tomar la carretera interamericana. A lo largo de la carretera interamericana hay una serie de puentes, sobre todo los puentes de armadura, que muchos tienen conexiones remachadas. Eh, y pues, ¿por qué se empiezan a usar los tornillos? Los tornillos se empiezan a usar para sustituir los remaches y, como dije en un principio, con el fin de reducir una mano de obra calificada necesaria para la soldadura. Las conexiones atornilladas, las conexiones con remache, tienden a tener menos necesidad de una mano de obra calificada. En la fotografía se ve un remache. Vean que un remache no es otra cosa que una pieza, no tiene rosca, tiene un vástago o un cuerpo principal sólido y tiene una cabeza. ¿Ok? Ese es el forma que tienen los remaches. Se usan muy poco en la actualidad, pero entonces, ¿cómo funciona el remache? Bueno, el remache se calentaba al rojo vivo. Se agarraban los remaches y se ponían en algo que cuando yo era un chiquillo todavía se veía bastante, que era que la gente que hacía canoas de hierro galvanizado andaba con un fogoncito en un tarro viejo de pintura, le hacían un boquete en un costado, lo llenaban de carbón al rojo vivo y ahí metían sus herramientas que permitían soldar por calentamiento. Eh, bueno, de una forma muy parecida, en un fogón al rojo vivo, sobre todo con carbón, se colocaban los remaches hasta que llegaban a estar al rojo vivo. En ese procedimiento el material se expande. ¿Ok? Posteriormente se introducía en los huecos que se habían hecho a las dos placas que se querían unir y se golpeaba el vástago, no la cabeza, sino el vástago, la punta del vástago, hasta deformarlo y de esa manera formar otra cabeza. Cuando el remache se enfriaba, se contraía y apretaba las placas. Aquí esquemáticamente tenemos, permítame un momentico para, perdón que no tenía el puntero. Vean aquí el procedimiento. Eh, Introduzco el vástago entre dos placas. Aquí tengo la cabeza original. Esto está al rojo vivo. Golpeándolo aquí, esquemáticamente se muestra un tornillo deformando la parte del vástago que sobresalía del otro lado. Muchas veces se hacía con una pistola neumática que tenía una cabeza cóncava como esta. Y entonces se forma la otra cabeza del otro lado. Se deja enfriar y cuando se enfría, el remache se contrae y aprieta las dos placas. Ese era el procedimiento que existía para el uso de los remaches. ¿Cuál es el gran problema de los remaches? Que no todos se calentaban a la misma temperatura, no todos se colocaban con la misma velocidad, lo que quería decir que el tiempo que pasaba desde que estaba en el horno hasta que estaba en la posición final era diferente para los diferentes remaches a lo largo de toda la estructura, lo que quería decir que las fuerzas de apriete entre las dos placas iban a ser diferentes a lo largo de toda la estructura. No era uniforme.
Y eso, pues, ¿cómo se cubría? Colocando un factor de seguridad grande y usando bastantes remaches. ¿Ok? Aquí podemos ver dos ejemplos. La fotografía de la izquierda es del edificio metálico, construido, prefabricado en Europa y ensamblado en Costa Rica. Y aquí tenemos otra fotografía del puente de Brooklyn que une Brooklyn con Manhattan. Ahí se pueden ver los remaches ya en su posición final. En Costa Rica hay muchas estructuras que usan remaches. La iglesia de Grecia es también un buen ejemplo. La aduana, un edificio que se conoce como la aduana en Punta Arenas, también tiene remaches. ¿Ok? Vean Álvaro, disculpe, interrumpo con una pregunta a ver, de uno de las personas que nos acompañan por acá. Dice, buenas tardes, ingeniero Poveda, gracias por tan interesante charla. Pregunta, ¿se conoce alguna especificación de los remaches sí, cómo no. estructurales a aplicar con remachadora convencional? Vamos a ver. Eh, los remaches estructurales, que son los que se muestran en las fotografías y los que están en los puentes de la Interamericana, hay literatura. El Instituto Americano del Acero tiene información y uno puede con esa información revisar, por ejemplo, estructuras existentes que tengan remaches. Esa información existe. Eh, También en proyectos, sobre todo de vivienda a base de acero laminado en frío, lo que se conoce que en la calle de una forma incorrecta como purling, eh, han incursionado en los últimos 20, 25 años y ha habido intentos serios de usar en vivienda y en perfiles muy delgados el uso de remaches. Es una alternativa y los europeos han desarrollado eso. Sin embargo, son aplicaciones muy escuetas, muy concentradas, porque la inmensa mayoría de las veces pues, las conexiones ahora se hacen con los tornillos que vamos a ver. Okay. Don Álvaro, disculpe, aquí me escribe Jorge, me refiero al remache pop. Tal vez si le pedimos Sí, que active, digamos, el micrófono para que pueda hacer la pregunta específica y entonces que usted le pueda responder. Gracias. perfecto. Don Jorge ya puede activar el micrófono. Buenas tardes, un saludo cordial. A ver si me escucha. Sí, sí, lo escuchamos, Jorge. Ok, la pregunta es esta, es que he tenido la necesidad o veo la necesidad de usar el remache pop, pero lo que veo mucho es el remache convencional de aluminio. Sí, Aparentemente hay un remache eh, estructural, pero no encuentro, digamos, como especificación de sus capacidades. Era vamos por a si ver. acaso conocía Sí, el tema. sí. Gracias. Es lo que le decía. Remaches estructurales se han usado en proyectos de vivienda. Eh, no es recomendable, si ya voy a hacer uso de vigas de acero o columnas de acero, ya sea secciones W, secciones HSS, intentar usar remaches. Eh, el llamarlos pop es un nombre que es genérico, es parecido a cuando la gente habla del Metao, es una marca comercial, cuando lo que tiene es una cortadora de disco. Pero los remaches son piezas de acero que se forman por calor y por presión o por fuerza, básicamente. Y el Instituto Americano del Acero, que es el que nosotros usamos de base para el código sísmico, no toma en cuenta eso, toma en cuenta los tornillos. Por eso le decía que han sido los europeos en situaciones muy específicas que han tratado de volver a aplicar remaches para estructuras livianas.
El gran problema es que una inmensa mayoría de esas aplicaciones se dan en zonas donde no hay sismo. Y nosotros tenemos la limitación de que tenemos sismo. Así que el remache hay que verlo como, a criterio mío, como algo que funcionó en el pasado, pero si quiere usar conexiones que no sean soldadas y estructuras de acero, lo lógico es pasar a los tornillos, como vamos a ver. Ok. Veamos las clasificaciones que tiene el Instituto Americano del Acero para los tornillos. Las referencias que voy a hacer en este caso con tornillos, para aquellos que les gusta estudiar el acero, que han estado estudiando el acero, están basadas en la especificación del 2023, que es el manual del acero dorado. Esto está, pues, salió el año pasado, es bastante reciente, y entonces cuando hago referencia a lo largo de la presentación sobre la norma de la IS, me refiero a esa especificación. Es muy parecida a la anterior, que la del 2016. Entonces, en el AIS 2023 se reconocen los tornillos comunes que cumplen con la norma ASTM A307. Vean que es una normativa ASTM y que claramente eh, pues es reconocida internacionalmente. Esos tornillos comunes deben ser usados para soportar cargas estáticas o en conexiones que no formen parte del sistema sismo resistente. Por lo tanto, son de poco uso en nuestro país. Pero no todo lo que yo conecto forma parte del sistema sismo resistente, y hay algunos elementos donde se pueden usar estos tornillos que son más baratos y más fáciles de usar. Por ejemplo, si usted quiere conectar los largueros de techo a una cercha o conectar viguetas de acero a una viga principal, tornillos como los A307, a mi criterio, se pueden utilizar. Donde no se puede utilizar es en el sistema sismo resistente. El sistema sismo resistente es toda aquella parte de la estructura por donde pasan las fuerzas de sismo. Básicamente, vigas, columnas, fundaciones, arrostras y las conexiones de esos elementos. Entonces, menciono los tornillos comunes porque a mí en algunas ocasiones me han dicho, es que sí, quise usar tornillos, pues son muy caros. Depende de lo que está usando, ¿verdad? Y a veces nos ponemos a usar herramientas muy caras en cosas que no meritan herramientas caras. Eh, Estos tornillos A307 no deben ser usados para soportar cargas cíclicas, vibraciones o en situaciones donde la fatiga sea un factor para tomar en cuenta. Por ejemplo, voy a dar algunos ejemplos. No deben ser usados para puentes. Los puentes son estructuras que son sometidas a fatiga. Pasa un camión, carga el puente, sale el camión del puente, lo descarga. Pasa otro camión, lo carga y lo descarga. Y tenemos mucha reversión, carga y descarga a lo largo de un periodo muy largo. A lo largo de 20, 30, 40 años, el puente se carga, se descarga, se carga, se descarga. Y entonces tenemos ahí una situación parecida a la que ocurre cuando aplicamos o fatigamos un alambre. Los alambres que usamos para amarrar las varillas. Si usted agarra un alambre de esos que usamos para amarrar las varillas y trata de estirarlo, romperlo a tensión, no es fácil. Le ofrece una enorme resistencia. Tal vez alguien muy fuerte que levante mucha pesa podrá reventar un alambre muy delgadito. Pero si usted agarra el mismo alambre y lo dobla y lo desdobla, lo dobla y lo desdobla un montón de veces, rápidamente lo fatiga y lo quiebra. Entonces, esos son los lugares donde no se ve. Otro ejemplo de estructuras de acero donde no se debe usar este tipo de tornillos porque son sometidos a problemas de fatiga, por ejemplo, es la estructura que soporta una montaña rusa o una rueda de Chicago en un parque de diversiones. ¿Ok? La inmensa mayoría de los edificios no tienen esa condición. Tiene que soportar cargas cíclicas durante el sismo o cuando le pegue el viento, pero no están permanentemente sometidas a esas condiciones. Ok, esa es la realidad.
Adicionalmente, la especificación del 2023 reconoce el otro gran grupo de tornillos que son los tornillos de alta resistencia. Esos son los que más usamos en las estructuras, sobre todo en zona de riesgo sísmico. La especificación del 2023, a diferencia de todo lo que había anteriormente, forma cuatro grandes grupos para clasificar a los tornillos. Y entonces tenemos un primer grupo que se llama el grupo 120, y la forma de nombrar estos grupos es que cuando se habla de un grupo 120, se habla de todos los pernos que tienen un esfuerzo de rotura de 120.000 libras por pulgada cuadrada, o 120 KSI. Ahí se incluyen los pernos A325, los A325M, los F1852 y los ASTM A354 grado B y C. Si hay algo que tiene árido y que da pereza, el tema de la tornillería, es ese montón de nombres. Que el A325, el L, y vamos a tratar de ir limpiando toda esa maleza que estorba para que entendamos qué es el asunto. Los tornillos A325 son como este que muestra en la fotografía, y cuando se habla en el AIS de A325M, esa M significa métrico. Es decir, tenemos un grupo de tornillos A325 con dimensiones en pulgadas y otro con dimensiones en milímetros. Después están los F1852, que es un nombre diferente para prácticamente lo mismo, con algunas diferencias. Es decir, estos tornillos F1852 son equivalentes en fuerza y en resistencia a los A325, pero se les nombra diferente porque tienen una forma y un uso ligeramente diferente que ya vamos a explicar. Los A354 son tornillos muy específicos para obras, ya vamos a hablar de ellos, pero no tienen aplicación. Lo que más se usa estructuralmente, internacionalmente y en nuestro medio son los A325. ¿Ok? Todos tienen el mismo esfuerzo de rotura de 120 KSI. Aquí lo digo, los más usados son los A325. Y estos F1852 son idénticos en resistencia a los 325, pero se les conoce como tornillos tipo twist off. Y vean que la palabra twist, cuando lo usamos en tornillos, tiene el mismo significado cuando hablamos del baile del twist. Y los que son viejitos, o se pueden preguntar a sus padres de cómo se bailaba twist, van a ver que les van a decir que la gente se movía y que movía su cintura dándole torsión, ¿verdad? No es pasitos para adelante ni para atrás, sino moviendo la cintura en un giro torsional. ¿Ok? Eso es su nombre. Vamos a volver sobre esto, qué significa y para qué sirve. Esos pernos que se llaman twist off son de la misma resistencia, pero si nos devolvemos, vean la forma del tornillo 325. Tiene una cabeza hexagonal, tiene un vástago, tiene la rosca, tuerca y arandela. Pero si vemos estos que son equivalentes a los 325, vean que no tienen una cabeza hexagonal, sino que tienen una cabeza redondeada, tienen la arandela, tienen la tuerca, pero principalmente tienen esta punta. Esta punta tiene una característica particular. Tiene estrías que permiten poner ahí una llave que prensa esa punta, y tienen aquí una garganta. Se ha reducido la sección en este extremo. La punta tiene este pedazo que aquí está reducido para facilitar desprender la punta del resto del tornillo. Y ya vamos a ver por qué queremos hacer eso. Están diseñados con un sistema que permite al operario conocer cuándo se alcanza la fuerza de pretensión. Vamos a ver que en algunas ocasiones yo necesito pretensar los tornillos, es decir, socarlos lo suficiente para alcanzar una fuerza específica de tensión. Vamos a ver por qué a veces necesito hacer eso. Cuando necesito hacerlo, estos tornillos se vuelven
muy útiles, porque vamos a ver que hay muchas formas, con torquímetros, con otras herramientas, yo puedo ver que se ha alcanzado la fuerza de pretensión. Estos es un diseño muy ingenioso. El operario simplemente tiene una llave, realmente neumática, y le mete, empieza a tocar, y cuando esta punta se desprende, ya el operario sabe que se alcanzó la fuerza de pretensión. Esa es la idea de estos tornillos twist off. Vean que twist de giro y off de salirse, porque esta punta se desprende, se sale. El segundo gran grupo que tiene la IS es el grupo 144. De nuevo, esos son pernos que tienen un esfuerzo de rotura de 144 KSI. Incluye los pernos que se conocen en la STM como los F3148. ¿Qué características tiene este grupo? Son pernos más resistentes que el grupo 120, porque aguantan 144 KSI a la rotura en lugar de 120. Pero esos son parecidos a los twist-off. Tienen esta misma forma, lo que pasa es que son más resistentes que los A325. No tienen un esfuerzo de rotura de 120, sino de 144 KSI. ¿Ok? Esa es ese segundo gran grupo. Posteriormente está el tercer grupo, que es el grupo 150. Ahí se incluyen los pernos A490, A490M, F2280 y ASTM A354 grado D. Los ASTM A490 son los que más se usan en ese grupo. Yo me atrevería a decir que en nuestro medio, más del 95% de las conexiones atornilladas que se usan A325 y solamente en un 5% en algo específico probablemente se usen tornillos A490. Eso cubre la inmensa mayoría. Y cuando digo A490 o cuando digo A325 me refiero al tornillo A325 o al equivalente que tenga las características de los tornillos twist-off que permiten que se desprenda esa punta para ver si se ha alcanzado la fuerza de pretensión. Al igual que los 325, cuando se le pone la letra M posteriormente, estos están en medidas en milímetros, estos están en pulgadas, y los que se llaman F2280 tienen la misma resistencia que los A490, pero son del tipo twist-off. Aquí lo pongo, los F2280 son idénticos en resistencia a los A490, pero tienen esa forma del tornillo twist-off. ¿Ok? Vean que del A325, que tiene un esfuerzo de rotura de 120 KSI, a un A490 que tiene 150, tengo bastante más capacidad. Y el diseño de los pernos en sí es directamente proporcional a este esfuerzo de rotura. Entonces, pues los A490 son más caros que los A325, pero me gano tamaño poco de resistencia adicional. Entonces, ¿cuándo uso uno, cuándo uso el otro? Va a depender de las condiciones. En la misma situación de cuándo uso varilla grado 40 o varilla grado 60. Hay veces que hay obras pequeñitas donde no se permite usar una varilla grado 60 y otros donde preferiblemente utiliza varilla grado 60 por economía. Igual pasa con los tornillos. Tenemos el grupo 200. Ese es un grupo de tornillos, los ASTM F3043 y F3111. Tienen un esfuerzo de rotura todavía más grande, 200 KSI, son aceros con aleaciones muy fuertes, pero cuando empiezo a subir la resistencia empiezo a perder otras características. Casi no se usa en nuestro medio y el AIS claramente dice que su uso está limitado a ubicaciones específicas de edificaciones donde no haya condiciones corrosivas. Estos pernos de una altísima resistencia son más propensos a tener problemas de corrosión. La fotografía simplemente con fines ilustrativos, como un recordatorio que si van a estar en un ambiente corrosivo, pues no deberíamos usar eso. Con los ambientes corrosivos les recuerdo que nuestro país tiene ambientes corrosivos a veces serios que difieren mucho de lo que se dice en los libros de texto, sobre todo en libros de texto de acero, escritos en los Estados Unidos. Cuando se refieren a corrosión, se refiere a problemas que nosotros no tenemos y no mencionan problemas que nosotros sí tenemos.
Por ejemplo, en los libros de acero claramente se dice, es que en los Estados Unidos o en Canadá o en Europa, en los lugares donde cae mucha nieve, se le echa arena revuelta con sal a las calles para que no se forme hielo y no se produzcan accidentes automovilísticos. Y ese barro que se forma en las carreteras con arena y sal se pega a las llantas de los carros y se come los carros por debajo porque es terriblemente corrosivo. Por esos carros cuando llegan y se meten en una estructura de parqueo y se enfrían, esa agua cae y entra en contacto con las losas de piso y ataca el concreto porque es ampliamente corrosivo. Bueno, nosotros no tenemos ese problema, pero tenemos otros problemas corrosivos diferentes. Los que han visitado el volcán Poás han visto algunas estructuras de acero en el volcán Poás atacados por la corrosión, por la lluvia ácida que hay ahí. Las industrias agrícolas nuestras, las piñeras, los beneficios de café, eh, las, las, eh, las empresas que les traen el jugo a las naranjas para hacer concentrado de exportación, todos esos medios ácidos tienen que tratarse con mucho cuidado porque atacan el acero, ¿verdad? Y cualquier lugar donde se almacenen fertilizantes es un ambiente terriblemente corrosivo. Amén de lo que ya conocemos, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando hay una estructura de acero cerca del mar? Y para eso, pues, la forma más sencilla de ver qué pasa es ir a la punta en Punta Arenas y ver algunos intentos que se hicieron ahí de arreglar la punta y se pusieron unos barandales en acero que ya están totalmente corroídos, no tienen ni 15 años y ya están totalmente deshechos. Entonces, si se está en un ambiente corrosivo, este grupo no se debería usar. La inmensa mayoría de los edificios normales, con los A325 y los A490, nos la podemos jugar. Ahora, cuando se usan tornillos, tengo que tener un matrimonio perfecto. Nada hago yo con tener un tornillo de muy buena calidad si le pongo una arandela de mala calidad o tuercas de mala calidad. A mí me tocó ver un ejemplo típico, una estructura, un anuncio publicitario en la entrada de Escazú, está ahí a pura entrada, se llama Muebles Penichete. Este señor se trajo de México un, una estructura para poner un anuncio grande ahí, poste de acero, y le diseñaron un pedestal, sus pernos de anclaje muy bien, pero se generó esa situación típica de que cuando se empieza la construcción, llega la persona que va a hacer el montaje y le dice, bueno, deme las tuercas. Y el señor le dijo, oye, pero si yo lo contraté a usted para hacer el montaje de la estructura de acero, yo espero que usted traiga las tuercas. Y el hombre le dijo, no, las tuercas las tenía que dar el que hizo el dado de fundación. Él dejó los pernos de anclaje metidos ahí, pero debería haber dado las arandelas y las tuercas. Resulta que eso no era así, y entonces, ¿qué hicieron? Cruzaron la calle, se fueron a la ferretería del mar y compraron las tuercas más baratas que habían. Y compraron unas tuercas de muy mala calidad. El resultado de eso, pocos días después de haberse montado la estructura y puesto el rótulo, se vino un poco de viento y se barrieron las tuercas. Eran de tan mala calidad que cuando el perno trabajó en tensión, se barrieron por usar tuercas de muy mala calidad. Las tuercas deben preferiblemente, para tornillos de alta resistencia, o los comunes, incluso los 807, deberían ser, según la norma STM, 563 o 563M, dependiendo si es en unidades imperiales o en unidades métricas. Las arandelas endurecidas preferiblemente deben cumplir con la norma ASTM F436 o F436M, y las arandelas comunes que deben ser usados con los pernos comunes con los A307 deben preferiblemente ser ASTM o F844. La forma más sencilla de evitarse toda esa problemática y ver cómo sé yo que la tuerca es la correcta, cuando compren los tornillos,
no compren únicamente el tornillo. El tornillo tiene que venir de la fábrica con la tuerca y con la arandela. Porque eso es una forma de asegurarse que la tuerca y la arandela tienen la calidad necesaria para el tornillo que me están vendiendo. También en la IS tenemos una clasificación para los pernos de anclaje. Los pernos de anclaje no son tornillos, pero son barras roscadas. A veces pueden ser tornillos. Deben cumplir con la norma F1554. Y esto no solo lo dice la IS, sino que el código sísmico nuestro lo exige. Esta es una de las cosas que más, una de las normas que más se violan en nuestro país. Todo el mundo usa todo lo que se les pueda ocurrir. Y cuando digo ocurrir, eso no es usar ideas, sino usar ocurrencias. Agarran varillas de construcción corrugadas y las llevan a un taller para que les hagan rosca. Eso es sumamente peligroso y tiene un montón de consecuencias y he visto varias estructuras falladas por usar ese tipo de pernos. Consiguen barra de transmisión, que son barras cilíndricas. Principalmente su uso es para maquinaria y las usan como pernos de anclaje. En el país se consiguen pernos con la norma F1554, los señores de Superba lo traen, y esa norma permite, como vamos a ver más adelante, que existan 3 grados de acero: grado 36, grado 55 y grado 105. En estructuras comunes y corrientes, edificios de oficinas, eh, edificios de apartamentos, vivienda, los más usados son los 36 y 55. Y aquí están las formas que se usan esos anclajes. De todas estas formas, una de las formas que a mí más me gusta por su simplicidad es esta. No es otra cosa que un tornillo que tiene tuerca y arandela en la parte superior, donde va a tener la conexión con la placa y la parte superior del pedestal, y abajo tengo tuerca y una arandela grande o una tuerca y una placa de acero. Aquí tengo un anclaje mecánico, los pernos se ponen para resistir fuerzas de tracción. Si hay fuerzas de compresión, para eso está el concreto del pedestal. Esto es muy simple. También puedo usar pernos con ganchos de 90 grados o ganchos de 180 grados. El gran problema que tienen estos es que ocupan mucho espacio y eso me obliga a hacer pedestales muy grandes. Entonces, esto tiene ventaja. También se pueden poner dentro de una camisa para que se puedan estirar fácilmente o parcialmente encamisados en la parte superior y en forma de U. A mí no me gusta usar pernos y anclaje en forma de U. Yo sé que es una práctica bastante difundida, se usa bastante, pero si esta U no quedó bien hecha y está abierta o está cerrada, eso les va a dar problemas. Y piezas de esas son muy fáciles que se golpeen y entonces eh, después se pueden dar en problemas. Ok. Adicionalmente, en algunos momentos yo quiero hacer una conexión con un tubo estructural de sección rectangular, cuadrada o circular, y quiero pegarle tornillos. ¿Cuál es el problema cuando yo uso tornillos para pegar una placa o una viga a un tubo? Que no puedo meter muchas veces la mano dentro del tubo. Sí puedo, y en algunas estructuras grandes se hacen unas ventanas, se le hace un hueco a la columna o al tubo para que el operario pueda meter la mano y socar los tornillos. Pero eso debilita la zona y me obliga a hacer un corte muy preciso y con bordes redondeados hechos generalmente con plasma o acetileno y después ponerle una placa y eso es caro. Entonces, cuando yo uso pernos para fijar algo, una placa o una viga o a un tubo, tengo el problema que tengo que ver qué hago. Y para eso se desarrollaron los tornillos ciegos, que es la traducción que yo le doy, o lo que se conoce en Estados Unidos como los blind bolts. Son ciegos porque yo no puedo ver del otro lado. Vean aquí un detalle, aquí tengo una viga que está siendo pegada a un tubo, está en la sección transversal, aquí tengo la viga y estoy metiendo sus tornillos. El operario no puede meter la mano en el interior para socar.
Aquí tengo otro ejemplo. Entonces, de estos blind balls son estos elementos que se ven aquí. Vean que es algo muy parecido a los expander que se usan para concreto o mampostería, pero están hechos para desarrollarse o expandirse dentro del tubo. Estos tornillos blind ball se usan específicamente para conexiones donde haya tubos y se consiguen con una resistencia equivalente a la 325 y a la 490. ¿Okay? No es una buena idea tratar de usar los tornillos a 325 o a 490 para ese tipo de conexiones porque pues no se va a lograr el cometido. Se puede introducir y se puede medio socar, pero eso va a quedar flojo. En el AIS está esta tabla 2.6. No está en la especificación. Vean, la especificación, que es la norma para diseño de acero, esa se baja gratuitamente en el AIS. No hay que ser ni siquiera miembro de la AIS. Usted se mete en la página de la AIS y ahí se la dan gratuitamente. A ellos les interesa que la gente diseñe en acero. Lo que no dan gratuito es la información importante. Entonces, cuando yo hablo de este mamotreto, de este libro del 2023, la especificación es un sector muy pequeño. El resto son ayudas de diseño. Eso me facilita el trabajo, me reduce el tiempo y eso no lo regalan, eso lo venden y lo venden caro. ¿Ok? Entonces, explico eso porque esta tabla 2.6 no está en la especificación, está en el manual y es de mucha ayuda. Vamos a ver cómo funciona. Vean que aquí tengo esta tabla. Aquí están los tornillos de alta resistencia, están los A325 y los A490. Y aquí me dicen que los A325 tienen una fuerza de rotura de 120 kSI y los A490 de 150. Después está el F1852 y el 2280, que son esta fila, perdón, esta columna, que son tipo twist off, como dice aquí. La forma en que se entienden estas tablas está aquí explicada. Yo tengo tres tipos de cuadros: los cuadros negros, los cuadros grises y los cuadros blancos. ¿Qué quiere decir los cuadros negros? Eso es lo que es la especificación más común, la que más fácil se consigue comercialmente. ¿Qué quiere decir las grises como estos? Que a veces se hacen generalmente contrapedido con esta otra especificación. ¿Y qué quiere decir los blancos? Que no se hacen Ingeniero Poveda, solamente en esa especificación. tenemos, tenemos otra Dígame. pregunta. Ujú. De Mario Alberto, indica, ingeniero Poveda, específicamente qué conveniente ve usted usar varilla lisa ASTM A706 grado 60 como pernos de anclaje. Las varillas lisas son una alternativa viable. Estoy pensando qué contestar para no embarcar a la gente. Vean, hay proyectos donde que son suficientemente pequeños y artesanales que si usted se pone a especificar pernos de, de estos que hablé, los F1554, le van a salir muy caros. Porque tiene unos pocos pedestales, porque la estructura es una estructura tal vez de un nivel o dos niveles. Entonces, ahí, una cuestión de criterio profesional, yo sí puedo, en lugar de usar esta norma, usar varillas lisas a 706. El problema con las varillas lisas es que hay que hacerle la rosca. Y para hacer la rosca hay que tener muchísimo cuidado. Yo sé que muchos están pensando, no, pues hacer roscas es muy fácil. Y yo agarro un tubo y le pongo una tarraja y le hago rosca. Sí, pero el gran problema cuando yo tengo un perno que va a trabajar en tensión, como vamos a ver más adelante,
es que en la zona donde se le hace la rosca yo reduzco el área. Entonces, cuando tengo fuerza de tensión, es en esa sección reducida donde tiende a fallar el elemento. Entonces, uno de los problemas de usar varillas lisas A706 es que si no tengo cuidado y no chequeo cuidadosamente, me pueden hacer una rosca muy profunda que me reduzca sustancialmente el área. Entonces hay que tener cuidado con esos elementos. En obras pequeñitas, muy redundantes, pues no hay ningún problema porque ahí puedo usar, y si hago el cálculo y me da un perno de 5 octavos, digo, bueno, voy a meter de 6 octavos y duermo tranquilo y no me importa si me devastaron mucho la rosca en el taller, porque eso no implica costos adicionales muy grandes. Pero ya en un proyecto grande, pues lo ideal es usar el F1554. Espero con eso haber contestado. No sé si hay alguna otra pregunta, Angie. Básicamente lo que hay son comentarios. Cuando llegue otra pregunta, le estoy indicando. Ok. Eh, las otras situaciones, por ejemplo, vean que aquí tengo las especificaciones para, primero aquí están los pernos comunes, que son los A307, y aquí están las tuercas y aquí están las arandelas. Yo no necesito aprenderme de memoria si es el F11 o el A25, no, no. Simplemente tengo que tener esta tabla y ahí está la información. Esta tabla tiene una primera página y una segunda página. En la segunda página es cuando me hablan de los pernos de anclaje y me dicen que se deben usar la norma F1554 y que existen en grado 36, grado 55 y grado 100, 105. Vean que los 105 no están en negro, quiere decir que solo se consiguen cuando se piden contrapeso. Yo he visto, no aquí en el país, el uso de estos pernos de anclaje para anclar un tanque de acero de grandes dimensiones en la zona de la Amazonía eh, ecuatoriana. Pero en nuestro medio grado 36 grado 55 funciona muy bien. Y en obras pequeñas, como les dije, se pueden usar esas varillas, se pueden usar. Que se debe usar es otra cosa. Claramente, si usted usa varillas A706 lisas, no está cumpliendo con el código civil. Desde el punto de vista ingenieril, desde el punto de vista práctico, es lógico usar ese material porque el otro es muy caro. Pero desde el punto de vista legal se puede estar uno embarcando, porque si le falla a uno una conexión de esas y termina demandado por un cliente, no va a tener cómo defenderse porque le van a decir no cumple con el código civil. Y es una decisión ya del profesional que usa, si se la juega o no se la juega. Pero esa es nuestra realidad. Nuestra realidad es que usamos tecnologías constructivas de países desarrollados en un país pequeñito y con una economía muy restringida. Entonces, ponemos normas de otros países porque no tenemos la capacidad de hacer el trabajo experimental a gran escala. Tenemos que copiar lo que se hace en otros países, pero nuestra realidad económica a veces nos lleva a tener situaciones de algún riesgo. Don Álvaro, Entonces, disculpe, tenemos dos preguntas. Una es de dígame. Byron, dice, ingeniero, no sé si has visto los tornillos que se están trayendo de China, que se parecen mucho a los usados en el país, pero no vienen con especificaciones técnicas. Tal vez tengas experiencia en esos materiales de China y y puedas decirme si se recomienda usarlas o no. Si me dice a mí, bajo ninguna circunstancia yo uso eso. Eh, no tiene el respaldo técnico. He visto, por los trabajos que hago de peritaje, he visto dos fallas con tornillos de ese tipo y, y el constructor le dice a usted, bueno, usted le vendieron un producto, tiene que estar respaldado, vaya y lo demanda. Ah, no, es que los compré porque eran muy baratos en la ferretería. Sí, son productos más baratos, pero son de más baja calidad. Entonces, de nuevo, es una cuestión donde la teoría y la realidad económica del país chocan. Pero yo que trabajo básicamente haciendo consultoría y diseño, yo especifico norma americana.
Si el constructor cambia eso y usa pernos chinos, ya la responsabilidad es de él. Ya él asumió esa responsabilidad. Y me ha pasado situaciones donde me contratan un diseño, como muchas veces no le contratan a uno la inspección, le dicen, llegate a hacer una visita y llega uno y se encuentra los pedestales hechos y encuentra pernos que no son F1554 y yo le he dicho al cliente en esos casos, mira, esta estructura ya no cumple con el código sísmico y mi diseño no te sirve para nada, ya yo no soy responsable de absolutamente nada porque ustedes hicieron un cambio. En los planos se decía que los pernos eran F1554 y ustedes pusieron pernos chinos o turcos o cualquier otra cosa. ¿Cuál es la otra pregunta? La otra pregunta de Jorge dice, ¿existe especificación para las tuercas remaches? Gracias. No que yo conozca. Debe haber, pero no que yo conozca. Ok, voy a avanzar. ¿Cómo distingo los tornillos? En el libro grueso, al final, está la norma para tornillería. Hay, dentro de la especificación de la ISA, hay una sección dedicada a conexiones atornilladas, pero hay un instituto de tornillos en los Estados Unidos y la norma está ahí. Eh, en esa norma que está al final del manual está esta tabla que me permite distinguir cómo se distinguen los tornillos. Por ejemplo, los A325 vienen marcados con el A325. Hay dos tipos, el tipo 1 y el tipo 3. Los pernos tipo 1 son comunes, los pernos tipo 3 son resistentes a la corrosión. ¿Cómo distingo si es tipo 1 o tipo 3? El tipo 3 está subrayado debajo del A325, el tipo 1 no. Toda esta columna, que son tipo 3 resistentes a la corrosión, tienen una raya debajo. Ven que el 890 lo tiene y aquí también lo tiene. Eh, los pernos F1852, que son los A325, pero en la forma de los pernos tipo twist off, tienen la cabeza redonda y dicen A325TC. Las letras X, Y, Z, que aquí se ponen en forma genérica, son las siglas del fabricante. Por ejemplo, me voy a devolver. Vean que aquí está la 490 y aquí hay una letra de ese fabricante. Y vean este A325. Esta letra T distingue al fabricante de ese perno. Eh, los pernos que traen esas letras generalmente son de muy buena calidad. ¿Por qué? Porque un fabricante que está orgulloso del producto que hace y sabe que su producto cumple, le pone su nombre. Cuando yo me encuentro pernos A325 que no tienen nombre, hay que tener cuidado. ¿Ok? ¿Cómo se compran los pernos A325 a 490? En Amazon. Y cuando digo en Amazon, no quieren grandes promociones. Hace un par de años me pidieron diseñar una casa que era totalmente abierta en la planta. No querían tener paredes, era totalmente abierta. Entonces, había un área como de 16 por 9 metros, libre de columnas, y la única forma de resolverla fue con unos muros perimetrales muy fuertes y un entrepiso a base de vigas de acero. Y todas las conexiones las hicimos con tornillos A325. ¿Y la pregunta que me hizo el dueño de la casa, que era un colega, era el que lo iba a construir, me dice, ¿y dónde se hace eso? Comprarlos en Amazon. Y se compraron fácilmente, eso no es ningún problema. Ok. Entonces, esta es la forma de distinguir pues, los pernos. Hablemos de los tipos de conexiones. Vamos a empezar por la más sencilla, que son las conexiones de aplastamiento. En este tipo de conexión, el tornillo toma los esfuerzos de corte por aplastamiento entre el vástago del perno y la cara interna del perno.
Entonces, pongan la atención en la pantalla. Si mis dedos son el hueco y el dedo es el perno, lo que va a pasar es que cuando hay corte, el perno se apoya en la parte interior del hueco, se aplasta contra esa superficie. Entonces, cuando yo resisto los esfuerzos de corte entre dos placas por esfuerzos de aplastamiento entre el vástago del perno y la parte interior del hueco, a esas conexiones se les llama conexiones de aplastamiento. Bajo esta condición se debe evitar que el perno falle por cortante o que la placa se deforme o se desgaste. Aquí tenemos una figura, tengo una placa que está siendo empujada hacia la derecha, otra placa inferior que está siendo empujada hacia la izquierda, y el perno resiste esas fuerzas por aplastamiento. Entonces voy a tener un esfuerzo, que es una carga dividido entre el área. Vamos a ver cómo se calcula esa área y cómo se calcula pues, la carga. Y puedo tener cortantes simples como estos o cortantes dobles cuando tengo dos placas soportando en un sentido y una placa en el otro sentido. Los esfuerzos simples tienen un valor cuando tengo las mismas fuerzas, pero tengo cortante doble, los esfuerzos se reducen a la mitad. Y si son triples, a una tercera parte y así sucesivamente. En teoría, para que el perno soporte los esfuerzos de corte, no es necesario aplicar ningún tipo de pretensión en el tornillo. Pues cuando uso conexiones de aplastamiento, no me tengo que estar preocupando de apretar el tornillo a una cierta fuerza de pretensión. ¿Por qué? Porque la fuerza se transmite por aplastamiento entre el vástago del perno y la parte interna del hueco. Por lo tanto, el ahí se interpreta esta situación como la que se da cuando un obrero normal, siempre digo lo mismo, no Superman, un obrero normal, el ahí no dice tiene que tener esta altura, tiene que pesar tanto, tiene que ser capaz de levantar una pesa de tantos kilogramos, no dice nada, dice una persona normal. Entonces dice que cuando estoy usando conexiones por aplastamiento me puedo olvidar de las fuerzas de pretensión y lo único que tengo que hacer a la hora de socar el tornillo es hacerlo como dice aquí. Interpreta esta situación como la que sea cuando un obrero normal utilizando su máximo esfuerzo soca el tornillo con una llave corriente. También se puede interpretar como la situación que ocurre cuando se aplican unos pocos impactos con una pistola neumática. En otras palabras, cuando estoy usando conexiones por aplastamiento, en teoría, no tengo que preocuparme de la fuerza de pretensión, lo único que hacer es que tengo que socarlo hasta donde el operario le deba la fuerza. ¿Ok? Vean que es la misma teoría que usamos para las llantas. Nadie se pone a decirle cuando lleva una llanta a reparar, le dice el viejo, vea, tiene que metérmele un torque de tanto. Tiene que asegurarse que no, no, el hombre hace su fuerza o usa una pistola neumática y eso funciona. Y funciona para cargas dinámicas, sobre todo en nuestras carreteras llenas de huecos, esas llantas van pegando y soportan la carga, ¿no? Entonces, esas es las conexiones por aplastamiento. La otra alternativa que existe son con conexiones por deslizamiento crítico. Dice, en este tipo de conexión, las fuerzas de tensión aplicadas al tornillo prensan entre sí las placas que se están uniendo con una fuerza tal que la resistencia al movimiento se da por esfuerzos de fricción. La resistencia al corte de la fuerza aplicada a los tornillos multiplicada por un coeficiente de fricción. Cuando yo estoy usando conexiones de deslizamiento crítico, yo tengo que meterle una fuerza de pretensión al perno. Tengo que socar lo suficiente para asegurarme que yo alcanzo una fuerza de pretensión. Si yo alcanzo esa fuerza de pretensión, lo que voy a hacer es que las dos placas se van a deformar una contra la otra. Y los esfuerzos no son por aplastamiento del vástago contra la parte interna del hueco, sino por fricción. Las dos placas están tan apretadas una contra la otra que cuando tratan de deslizarse tienen que vencer primero las fuerzas de pretensión. Vean que aquí tengo una conexión, dos placas y un perno. Y aquí están los diagramas de cuerpo libre de todas las secciones. La parte superior, la placa que está del lado izquierdo, la placa que está del lado derecho, el vástago central y la parte inferior. Y entonces yo le he metido una fuerza de tensión al perno. Y las fuerzas de cortante, la resistencia a esta carga lateral P, es esta fuerza de fricción
que es nu por T, donde nu es el coeficiente de flexión y T es la fuerza de tensión. Entonces, cuando yo tengo conexiones de deslizamiento crítico, voy a resistir el cortante por fricción, no por aplastamiento, y ahí sí necesito pretensar. En la sección J31 de la I se presenta una lista de conexiones donde el deslizamiento es crítico. Entre ellas incluyen todas aquellas con inversiones de carga frecuente a lo largo de la vida de la estructura y que pueden fallar por fatiga. ¿Ok? Otro ejemplo, ya mencioné puentes, estructuras que soportan, ¿cómo se llama? Juegos, como una montaña rusa o una rueda de Chicago. Eh, estructuras que tengan, ¿saben cuáles son estructuras sometidas a fatiga? Cualquier nave industrial que tenga grúas. Grúas que pasen trabajando de forma continua 24 horas y a lo largo de toda la vida de la estructura. Ahí tengo que tener puntos de deslizamiento crítico para las conexiones de los elementos que soportan esas cargas de carga y descarga, carga y descarga. ¿Ok? ¿Qué pasa con las juntas de deslizamiento crítico? Son caras. Yo tengo que ver cómo preparo las superficies, como vamos a ver, para tener esa fuerza de fricción. Las conexiones por aplastamiento son más baratas, más simples. Esa es la realidad. Esos son los dos valores teóricos. Esa es la teoría, ¿ya? La teoría del acero. O soporto el cortante por aplastamiento o por fricción a través de hacer una conexión de deslizamiento crítico. La otra situación en la parte práctica es qué uso en una zona sísmica y qué dice el código sísmico. Ya vamos a ver. Es una mezcla de las dos cosas. No usa únicamente por aplastamiento, no usa por deslizamiento crítico, sino que hace algo intermedio. Don Álvaro, disculpe, tenemos dos preguntas más. Dígame. Una es de don Carlos, dice, ¿se podría aumentar en 1/8 de pulgada el diámetro de la varilla lisa para evitar la disminución que se pierde por la rosca? La respuesta que le voy a dar es, yo nunca voy a dar una respuesta tan específica. Yo no le voy a decirle 1/8 o 2/16 o 1/4 de pulgada. Lo que le voy a decir es, use su criterio como profesional. Porque si yo le doy a usted un valor, yo estoy adquiriendo responsabilidad. Lo que sí creo que es importante, ya lo mencioné, si la obra es pequeña, se pueden usar varillas lisas y ser conservador. ¿Cuánto? Usted decide. Porque es una cuestión donde ya está la responsabilidad profesional y cada quien tiene que tomar sus decisiones y ver cuánto usa. Algunos profesionales van a decir 1/8 es muy poco. Algunos profesionales van a decir 1/8 es una exageración. Es cada quien el que toma la decisión. Lo que sí creo es que hay que ser conservador. ¿Cuál es la otra pregunta? La otra pregunta es, bueno, es de Douglas, dice, he visto usar barras roscadas, toda rosca que cumple la norma A193 ASTM para fabricar los anclajes. ¿Se comercializan Sí, en el país? ¿Las ha visto? vean, en el país se comercializan un montón de cosas que no cumplen con el código sísmico. Por ejemplo, los alambres de alta resistencia que se venden comercialmente en las ferreterías eh, son permitidos en circunstancias muy específicas con el código, de acuerdo al código sísmico y todo el mundo los usa abiertamente. Eh, Ahí de nuevo hay un riesgo. Si pasa algo, si hay una situación y en el trabajo que yo hago de peritajes, me toca ver mucho eso, ¿verdad? Se hace una construcción y se da un pequeño problema, una grieta en una ventana, una cosa de esas, y el cliente se asusta y dice, haga una revisión, y contratan un peritaje. Se hace el peritaje y uno revisa los planos, revisa las especificaciones, hace una visita al sitio y todo, y se encuentra algo que no cumple con el código. Y hay que ponerlo en el informe. Y ahí el profesional sale perjudicado. Yo creo que lo que se debe hacer en una situación de esas es que el profesional no asuma en forma única la responsabilidad.
Yo en obras grandes he dicho, voy a usar F1554. Ah, es que es muy caro. Bueno, eso es lo que yo especifico. Ustedes verán si lo usan o no lo usan. Si ustedes usan otra cosa, ya yo salvo mi responsabilidad. ¿Ok? En obras pequeñas, por supuesto que existe la posibilidad de usar otras cosas, porque la economía no da. Pero en esos casos, yo creo que lo lógico es sentarse con el cliente y decirle, vea, lo que el código exige es usar pernos F1554 para los anclajes. Eso valen tanto. Están estas barras todas rosca que se venden en el país. Perdón. Permítame para pagar esto. Existen estas otras barras roscadas que se venden en el país, pero que no cumplen con lo que exige el código sísmico. Valen tanto. Tomemos la decisión en conjunto y si usted quiere usar estas que son más baratas, sepa que su estructura no cumple con el código sísmico, pero es una decisión compartida. Lo que pasa con muchos profesionales es que se la juegan, no se sientan a hablar con el cliente, sino que usan la barra, se quedan callados. Y si después pasa algo, vaya, explíquele a usted a un abogado por qué usted no cumplió con el código sísmico. Es un tema delicado. No sé si hay alguna otra pregunta, Angie. Sí, aquí tengo una en el chat de William. Dice, respecto al uso de varillas roscadas comunes y corrientes de ferretería. Es la misma respuesta. No cumplen con el código. Para pernos de anclaje. ¿Ok? O sea, es que el problema del acero es ese, ¿verdad? El acero se manosea mucho. Que usted use elementos de acero no quiere decir que esos elementos cumplen con el código. Y entonces, cuando usted se aleja de lo que dice el código, ya está entrando en un riesgo de ser demandado. Si la estructura no le pasa nada, no hay ningún problema. Pero si usted construye una casa, construye un edificio, y después se viene y se revienta todo y fallan los pernos de anclaje, les puedo enseñar algunas fotografías, usted va a andar en problema. Permítame voy a aprovechar, déjeme ver un momentico, déjeme enseñarle algunas fotos para que vean que una cosa es la teoría y otra cosa es lo que ocurre en la realidad. Vamos a ver, creo que estoy compartiendo esto. Vean estas fotografías. Eso es de aquí, eso es una torta tica. Y esa estructura tenía poco tiempo. Es un techo de un parqueo. Valía cualquier cochinada comparado con lo que valían los carros que quedaron atrapados debajo. Y vean los pernos como fallaron. ¿Cómo le explica usted a los dueños de los carros? Y es que usted usó esos pernos, aunque sabía que no cumplían con el código civil. Es un tema delicado, ¿ah? Vean cómo se partieron.
Hay que tener mucho cuidado. El deber mío en una actividad como esta es decirles, yo sé lo que se hace en la calle, yo estoy consciente de lo que se hace en la calle, yo sé lo que ofrece el mercado, pero ten cuidado. No sé si hay alguna otra pregunta. Por el momento no, ingeniero. Ok, vamos a ver si avanzamos. En esta tabla que está en la IS están las famosas fuerzas de pretensión. Aquí está el diámetro del perno, media pulgada, 5 octavos, 3 cuartos, 7 octavos. También hay una tabla de esta en sistema métrico. Aquí está el grupo 120, los pernos a 325 y el grupo 144. Y aquí está la fuerza en kips. Estos son 12.000 libras, 19.000 libras, 28.000 libras. ¿Okay? Equivalen a 0.7 veces el esfuerzo de rotura, el 120 o el 150 multiplicada por el área del perno. O sea, voy a llegar a un esfuerzo que sea el 70% del esfuerzo de rotura. Esa es la fuerza de pretensión que tengo que meter. Entonces, ya vamos a ver cómo logro esa fuerza de pretensión. Si yo voy a usar conexiones de deslizamiento crítico, yo tengo que asegurarme de lograr esas fuerzas de fricción. Y entonces la superficie entre las dos placas tiene que estar preparada para cumplir con esa, para tener la rugosidad suficiente y el contacto suficiente para poder lograr la fricción. Entonces, la especificación en la IS dice, la pendiente máxima entre la superficie de contacto debe ser 1:20. O sea, las dos placas deben estar uno así. Se permite que haya una un poquito abierta con una pendiente máximo de 1:20. Las superficies deben estar limpias de aceite, pintura o lacas. Se recomienda estudiar la figura correspondiente a los comentarios de la IS. Es esta figura que está aquí. En la misma se explica en detalle que el área de contacto generalmente tiene forma anular alrededor del perno. El anillo se extiende del borde del perno una distancia igual al diámetro del perno, pero siempre mayor o igual a 2,5 centímetros, entre paréntesis 1 pulgada. Entonces, las zonas que deben prepararse, la superficie donde voy a tener que desarrollar la fricción y que debe estar libre de pintura y de lacas, son estos circulitos. Los puntos negros centrales es el perno. El área que se va a aplastar y que va a soportar por fricción son estos circulitos que tienen los cuadraditos. Y vean que son, que tienen estas dimensiones del borde, del diámetro del perno es D sub B, y del borde del perno al borde de la superficie debe haber una distancia que sea igual al diámetro del perno, pero mayor a 1 pulgada. Esas son las zonas que tengo que asegurarme que no tengan pintura, que sean lo más planas posibles y ojalá que tengan alguna rugosidad. Cuando digo que tengan alguna rugosidad, voy a decirlo claro y pelado. Ojalá que estén oxidadas, porque las superficies oxidadas tienen una gran rugosidad que ofrecen una gran resistencia al deslizamiento. Y vamos a verlo y se lo voy a enseñar a través de fotografías. Debe tratarse de evitar el uso de superficies galvanizadas. No debería tratar de hacer conexiones de deslizamiento crítico con superficies galvanizadas. ¿Por qué? Porque el galvanize, esa película de zinc que cubre el acero para protegerlo de la corrosión, permite que se deslice fácilmente la pieza. Entonces yo no debería usar piezas galvanizadas para eso. En nuestro medio, en usos estructurales, piezas estructurales, secciones HSS o secciones W galvanizadas, no se consiguen, se pueden mandar a galvanizar, es caro, pero sí he visto mucha gente usando perfiles de acero laminado en frío o perling galvanizado y usando tornillos. Y alguien me ha dicho, y si voy a usar un torquímetro, ¿cuánto tengo que socarlo? Y la respuesta es, no, usted no debe usar tornillos, sino usar elementos galvanizados. Se quiere obtener una superficie clase A que me da un coeficiente de fricción de 0.30 o clase B que me da un coeficiente de fricción de 0.5. Eso es lo que especifica la normativa. Esa superficie debe estar limpia de aceite, pinturas o lacas. La superficie clase A.
Si yo quiero tener una superficie clase B que tiene un coeficiente de fricción más alto, además de estar limpia de puntura, tiene que haberse aplicado en esa sección, en estos circulitos, un chorro de arena, un sandblasting, así, tiene que haber sido limpiado con arena lanzada a presión a través de un compresor. Se llama sandblasting. La presencia de corrosión en la superficie de contacto no se considera que afecte negativamente la resistencia al deslizamiento. Vean estas fotografías. Estas fotografías están tomadas en Portland, en la costa oeste de los Estados Unidos. Esta es zona de alto riesgo sísmico. Y vean cómo todas las secciones donde se usaron tornillos se dejaron sin pintar para que llegaran con algún grado de oxidación y se mejorara la conexión. Aquí se puede ver el arrostramiento del edificio con los extremos de las rostras sin pintar, y aquí hay detalles individuales. ¿Ok? No fue que se les olvidó pintar, es que a exprofeso se hace así. Si yo voy a usar deslizamiento crítico, ¿cómo obtengo esa fuerza de pretensión? ¿Qué métodos puedo usar para asegurarme la fuerza de pretensión? Entonces, existen 4 métodos. Aparentemente ya hay un quinto método con buenas máquinas, pero está apenas saliendo. Voy a hablar de los 4 métodos tradicionales. El primer método es la pretensión por la vuelta de la tuerca. Este método consiste en socar el perno hasta que se logre el contacto de las dos superficies utilizando la fuerza de un operario normal. Soco hasta que las dos placas queden pegadas. Posteriormente se hace girar la tuerca 1/3 de vuelta adicional para pernos de tamaño normal. Si una vuelta son 360 grados, 1/3 son 120 grados. ¿Ok? Si ustedes se meten en YouTube y ponen conexiones atornilladas, van a ver cómo los operarios socan las tuercas y con un pilot marcan la tuerca y marcan la superficie con 2 líneas que queden alineadas y después socan para medir esos 120 grados. En la norma se sugieren otros valores para diferentes tamaños de pernos y diferentes condiciones de contacto en esta tabla 8.1. ¿Ok? De la especificación para conexiones estructurales usando pernos de alta resistencia, que es la norma para pernos. Entonces vean que dependiendo del largo del perno, si no pasa de 4 veces el diámetro, si está entre 4 veces y 8 veces el diámetro, o si es mayor de 8 diámetros, pero menor que 12 diámetros, se recomienda usar 1/3 de vuelta o medio vuelta. La inmensa mayoría está aquí. ¿Ok? Vean que estos son para superficies normales, esta es la condición ideal. Esto es para placas que están ligeramente separadas, que tienen una pendiente que supere el 1/20 en una de las placas, y este es en ambas placas. La inmensa mayoría es este caso. Entonces es una forma de asegurarse. Repito, soco la tuerca hasta está en la superficie en contacto y después la giro 120 grados como mínimo. Puedo pasarme un poquito. El otro método es la pretensión con arandelas calibradas. Este tipo de método utiliza arandelas especiales que poseen deformaciones en su superficie. Dichas deformaciones desaparecen cuando el perno se soca a la tensión requerida. De manera semejante, algunos fabricantes han desarrollado arandelas que poseen colorantes dentro de las superficies deformadas. Aquí pueden ver las arandelas y vean que en esas rendijas hay un material de color anaranjado fosforescente. ¿Ok? De esta manera, el operador sabe que se ha llegado a la fuerza de tensión requerida cuando observa la aparición del colorante. Aquí pueden ver, esta es una empresa, se llama Applied Bolting Technology o Dure Square, que tienen este tipo de arandelas. Ven que aquí se han socado los pernos y ven que la pintura anaranjada se ha salido de los costados. Entonces, cuando el operario ve que ya se ha salido, ya uno ya tiene certeza de que se alcanzó la fuerza de pretensión. Piensen en aspectos prácticos. Una cosa es ver o socar una tuerca a nivel del suelo y otra cosa es socar una tuerca a 3 pisos de altura, guindando de un arnés.
Y el inspector muchas veces no se va a subir ahí, todos lo sabemos. El inspector va a estar abajo en el piso. Este método de alcanzar la fuerza de pretensión es muy cómodo porque el inspector desde abajo, con solo que ve las pinturas anaranjadas saliendo, ya sabe que se alcanzó la fuerza de pretensión. Es muy visual, es muy práctico. Ese es el segundo método para alcanzar la fuerza de pretensión. El tercer método es el uso de torquímetros. Este método utiliza una llave que en su extremo posee un medidor del torque aplicado. Los fabricantes de pernos ofrecen información que permiten conocer el torque necesario para obtener la fuerza de tensado que se anda buscando. En la norma hay, en función de si el tornillo es a 325 o a 490 y el diámetro, cuál es el torque. También esta fórmula, que es un poquito empírica, esto lo obtuve yo de una información que se obtuvo del ICE, dice que la forma de calcular el torque está dado por esta ecuación, el torque que yo tengo que aplicar para asegurar la fuerza de pretensión es 0.2 veces F por el diámetro. El torque está medido en libras-pie, vea que esto tiene unidades inglesas. El torque está medido en libras-pie. La fuerza de tensado se toma de la tabla J31. Aquí teníamos esta fuerza, tabla J31, aquí me dice para cuál es la fuerza que tiene que tener, en función de si el grupo 120 o 150 del diámetro del perno. Y este es el diámetro del perno en pies, no en pulgadas, en pies. ¿Ok? Aquí hay unidades metidas. Esto me permite calcular el torque. Esa ecuación, se lo digo así con total transparencia y honestidad, no tengo un respaldo técnico que me diga de dónde viene, pero sí he comparado el resultado que da esta ecuación con los valores que dan algunos fabricantes de tornillos y son prácticamente idénticos. ¿Ok? Entonces, esta es una forma. Aquí podemos ver un torquímetro y aquí está el medidor. Esto fue para un proyecto de unas torres que le diseñamos a Raxa para poner antenas de telefonía celular. Don Álvaro, disculpe, Sí, tenemos varias consultas y ya estamos cortos de tiempo. yo sé, por eso quisiera que me permitan terminar con este cuarto método y después de terminar este cuarto método vamos a contestar las Las preguntas. Yo sé que preguntas. estamos pasados ya casi media hora. Ok, Eh, Vean este método. Estos son los famosos tornillos twist off, ¿verdad? Cabeza redonda y aquí tienen el extremo que se va a desprender. ¿Ok? Dice, este método utiliza pernos especiales normados según el ASTM F1852, equivalentes a los A325, o ASTM F2280 para los pernos A490. Estos tornillos tienen al final de la rosca un sector adicional que se le puede aplicar una llave especialmente diseñada. Entre el final del perno y el sector adicional existe una hendedura que permite que el perno se corte cuando se alcanza la fuerza de tensión. Es decir, yo coloco esto, le aplico la llave neumática aquí en el extremo y cuando esta pieza se desprende, ya yo sé que se alcanzó la fuerza de pretensión. Ok, ese es el método. A ver, vamos a las preguntas. Sí, don Álvaro, la primera es de Byron, es con respecto a la primera foto que usted colocó. Es lo que indica es cómo determina que esos pernos eran comerciales y no los que sí se deberían usar según el código sísmico. En el ejemplo de la foto que usted había puesto primera, No tengo forma de hacerlo. la primera del techo. Ajá. Sí, lo que sí le puedo decir es que eh, para mí ese tipo de falla es evidente que lo que pasó fue que se desprendió, que una falla eh, propia de un material de baja calidad. ¿Cuál es la diferencia entre un perno que cumple con la F1552? Que si se somete a fuerzas de tensión, difícilmente se va a romper. Se va a elongar, se puede estirar. Es una falla dúctil, pero no se va a romper. Y en esa fotografía se ve cómo se fracturó el perno. Esa es la diferencia entre las calidades de los aceros. Espero haber Ok. contestado.
La siguiente pregunta es de Alfredo. Dice, se ha vuelto muy común el uso de elementos metálicos muy delgados, de 1,5 milímetros o 1,8 milímetros, Sí. siendo el mínimo 3 milímetros según código sísmico. Esto incluso para edificios comerciales entendería que no hubo diseño estructural de por medio y mucho menos diseño de conexiones. ¿Cuál podrá ser el riesgo a mediano plazo para esas construcciones? ¿Y qué podrá hacer el colegio para revertir esa tendencia en construcciones de áreas pequeñas? Esa pregunta da para otro seminario completo de 1 hora, 1 y media. Pero vamos a ver. eh, la respuesta a su pregunta es sí y no. El código sísmico para el acero laminado en frío especifica un espesor mínimo de 1/8, pero para los elementos que forman parte del sistema sismorresistente. Eso lo que significa es que no todos los elementos tienen que ser de 1/8. Por ejemplo, elementos que no formen parte del sistema sismorresistente, como los largueros de techo, no tienen por qué cumplir con el octavo, pero las columnas y las vigas sí. ¿Está clara la diferencia? Entonces, que usted vea elementos delgados, hay que ver qué tipo de pieza, cuál es la función, si forman parte o no forman parte del sistema sismorresistente. En primer lugar. Segundo lugar, eso no le corresponde al colegio. El colegio lo que hace es asegurarse que, que la gente que esté inscrita en el colegio haya cumplido con unos requisitos. Y los requisitos en este país son que esté graduado de una universidad. Y en ese momento adquieren la responsabilidad. ¿Qué va a pasar? Va a pasar, a veces pasa como vimos en esas fotografías, con un poquito de viento. Pero nosotros no vamos a ser diferentes. Esto lo he dicho yo hasta la saciedad y en múltiples ocasiones. No somos diferentes a otros países donde han habido terremotos que han producido daños, gente muerta, gente herida y destrucción en las estructuras. Quitémonos esa idea que a mí me encanta cuando dicen es que tenemos un código sísmico muy bueno. Y sí, pero el código sísmico es un libro con papel, eso no protege las vidas humanas. Lo que protege las vidas humanas es entender el código sísmico y aplicarlo. Eso es lo que protege las vidas humanas. Pero no somos diferentes a otros países. Y todos sabemos que aquí hay cosas, hay mucha gente que construye sin profesional. Y hay profesionales que construyen y que no conocen el código o se lo brincan olímpicamente. ¿Qué va a pasar? Va a pasar algo el día que tengamos un terremoto. Y ahí no vamos a ser diferentes a otros países donde ha habido gente muerta, gente herida, y una gran pérdida económica. Y entonces ahí las cosas toman otro rumbo, porque nadie, no es el colegio de ingenieros el que vaya a decirle, usted no debió haber hecho eso. Van a ser los abogados a través de demandas, como ha pasado en otros países, donde los ingenieros y los profesionales de arquitectura que han tenido una falla catastrófica en una estructura recién construida o no muy vieja, se ven acusados penalmente, sobre todo si hay personas heridas o muertas. Esa es la realidad. No es el colegio que se va a meter a hacer eso, son los abogados de los clientes. La siguiente pregunta es de Andrés Méndez. ¿Este colorante es algún líquido especial o cómo? No conozco la composición química y probablemente si usted se la pregunta, los fabricantes no se la van a decir, porque eso debe ser un secreto industrial muy bien guardado. Pero sí existen y se han usado aquí en el país esas arandelas. Eh, Tampoco tienen un costo así, a mi criterio, exageradamente alto. Y yo que he usado el torquímetro, lo que tradicionalmente se usaba, los torquímetros tienen un problema. En ese proyecto de las torres esas de Raxa, el montaje lo estaba haciendo la gente del INSE, tiene buen equipo. Y una de las situaciones que se presentó fue, ¿hace cuánto se calibró el torquímetro? Y la respuesta del operario, ¡uh! Creo que 1 año o 2 años después de que se compró, se volvió a calibrar. Tenía ya como 10 años. Entonces, todo tiene riesgos. Esas arandelas es un sistema muy a prueba de tonto. Usted está confiando en un fabricante. Si sale el colorante, usted se dio cuenta que se alcanzó la fuerza de pretensión. Lo mismo que los tornillos twist-off, son más caros, pero si usted ve que se desprende la pieza, ya alcanzó la fuerza de pretensión.
La otra consulta es anónima. Dice, ¿qué le parece soldar las tuercas a los tornillos para que no se roben las estructuras en estos tiempos? ¿Pueden hacer más daño que beneficio? Le aseguro que va a producir más daño. Eh, no se debe soldar eh, tuercas a las piezas porque usted, en primer lugar, si usted no tiene un soldador calificado, y un soldador calificado es un soldador que esté sacando su licencia, por lo menos cada 2 años, por una institución reconocida, que yo sepa, existen en el ICE, existen en Recope y en un par de industrias privadas que tienen soldadores calificados. El resto de la calle lo que hay son viejos que saben hacer rejas y portones y que saben y de cómo hacer soldadura de calidad, como sé yo, que yo no sé nada, y que yo conozco un poquito de la teoría, pero yo cuando he agarrado una máquina de soldar, lo que hago es puro manigar a piñado. Entonces, si usted no tiene soldadores calificados y todavía se pone a soldar tuercas, para mí eso es un pecado mortal, para decirlo de alguna forma. ¿Se las pueden robar? Sí, pero también se roban los bloques y le hacen un hueco en la pared de bloques para robar. Todo tiene riesgo. El deber mío desde el punto de vista estructural, es decir, usted suelda pernos, tuercas, puede producir una condición de fragilidad ahí que puede propiciar una falla durante el sismo. La siguiente pregunta es de Manuel Montero. Para conexiones precalificadas, ¿se usan conexiones por deslizamiento? Permítame para avanzar a la siguiente filmina y ya le contesto. Vamos a ver, que estamos ya fuera de tiempo y no nos va a alcanzar para verlo. Está la teoría. Existen conexiones por aplastamiento y conexiones por deslizamiento crítico. ¿Qué pide el código sísmico? Una mezcla de las dos. En la sección 10.422A del código sísmico se establece, y lo que está en itálica es literalmente lo que dice el código. Todos los pernos deben instalarse como pernos de alta resistencia, o sea, tienen que ser A325 o A490. Pretensados según la referencia 1. Tengo que alcanzar la fuerza de pretensión. Eso quiere decir que tengo que usar o torquímetro o el método de la azúcar de la tuerca con 1/3 de giro, o usar los twist off, o usar las arandelas. De alguna forma tengo que hacerlo, si lo exige el código. Las superficies de contacto se deben preparar para que se requiera juntas de fricción clase A. O sea, deben estar libres de pintura, libres y se debe de haber dejado en ese diámetro que vimos en la figura alrededor del perno, libre de cualquier sustancia. Tiene que tener la pendiente adecuada. Entonces, debe tener una superficie para juntas de fricción clase A o mejores correspondientes conexiones por fricción, según se indica en la sección J9 de la referencia 1. La referencia 1 es el libro ese que les acabo de enseñar, las especificaciones de la IS. Entonces, esto es lo que exige el AIS, perdón, el código civil. En la sección, esa misma sección se establece, los orificios deben ser orificios estándar o de ranura corta, lo que nosotros llamamos ojo chino, con la ranura perpendicular a la carga aplicada. Adicionalmente indica que la capacidad encortante de las juntas apernadas que utilicen orificios estándar debe calcularse de acuerdo por lo especificado para el tipo de juntas por aplastamiento, conforme los incisos de la sección J39 y J311 de la referencia 1. La capacidad nominal por aplastamiento de los edificios no debe ser mayor que 2.4 veces D por T por F. Pero el código sísmico, vea lo que dice. Usted hace diseño por aplastamiento, que es un cálculo numérico más fácil, pero prepara la conexión como si fuera deslizamiento crítico. ¿Ok? Porque eso produce una solución que es redundante, que tiene varias barreras de defensa. Si usted limpia las superficies y le mete la fuerza de pretensión, usted va a tener una gran fuerza de fricción que va a soportar las cargas del sismo. Si el sismo es enorme, porque no sabemos cómo calcularlos, sabemos cómo estimarlos, pero lo que ocurre realmente durante el sismo es bastante difícil de predecir.
Si las fuerzas son muy grandes y eso se desliza, todavía tengo una barrera de defensa adicional, que es que el perno empieza a trabajar por aplastamiento. Entonces, la filosofía del código es diseñelo por aplastamiento, pero construyelo como si fuera deslizamiento. Por eso es que tenía que tener la teoría. Y, Eh, perdón, Pregunto, ¿qué hago? ¿Sigo o no sigo? la última pregunta que tenemos por acá, don Álvaro, aquí en el chat Dígame. dice, bueno, es anónima igual, dice, ¿se puede usar tornillos y anclajes fabricados, fabricados en talleres de precisión de Costa Rica que cumplan con la normativa o tienen que ser certificados en el extranjero? No, en el país hay contratistas que hacen las cosas muy bien hechas. Y yo he visto casos donde un contratista le enmienda la plana al profesional. En los planos viene una indicación que se debe usar este material y el contratista le dice, ya, pero es que eso no cumple con el código. Y los contratistas vivos comercialmente hacen eso. ¿Por qué? Y muchas veces lo hacen delante del cliente. Le dicen, vea, los planos están mal hechos porque aquí están poniendo unos pernos que no cumplen con el código. ¿Y por qué lo hacen? Porque si el cliente es consciente y dice, no, no, yo necesito que cumpla con el código. Entonces le dice, no, entonces hay que usar este tipo de pernos y ellos son más caros y yo gano más. Pero sí existe en el país eh, gente que lo hace. También existe en el país tallercitos de pipiripao que no tienen la menor idea de lo que están haciendo y que le van a producir estructuras que pueden ser riesgosas, por decirlo así, ¿verdad? No nos va a dar chance de ver todo, ¿verdad? Porque sí se nos sale del alcance. Nada más para que tengan una idea de lo que quedamos sin presentarles. Bueno, aquí estamos hablando de los diámetros, el código exige que sean de tamaño estándar, las formas de falla, distancias mínimas entre pernos y a los bordes. Aquí hay un problema que es importante. Los pernos pueden soportar el cortante en el vástago o en la rosca. La rosca tiene una área más pequeña, entonces hay que evitar eso o diseñar para eso. Las ecuaciones que se usan para deslizamiento crístico y aplastamiento y otros términos como es cuando diseño con pernos hay otras implicaciones, ¿verdad? ¿Cuál es el área con la que se trabaja en las placas? Y el problema de los bloques de ruptura, que es cuando se desgarran las piezas, como se muestra en esta fotografía. Ven aquí cómo esta conexión atornillada falló aquí en tracción y aquí en cortante. Entonces hay un montón de temas que no nos va a dar chance de verlo, ¿va? Es un tema muy amplio para tratar de verlo en una hora, pero bueno, tratamos de hacerlo. Yo creo que es más importante hacer conciencia con las preguntas. Entonces, no sé si habrá alguna pregunta adicional o lo dejamos hasta aquí. Sí, creo que por la hora ya vamos a tener que, es que ya se nos están saliendo la gente, entonces, Sí, sí, claro, me imaginé. este, sí, por eso empecé a pasar la encuesta para que por favor me la llenen antes de salirse. Este, Ok. y lo que podemos hacer, don Álvaro, es que si gusta pone sus datos, me imagino que lo traen en una diapositiva para Aquí que, está. sí, si Aquí alguna está el persona correo tiene y el alguna otra teléfono. consulta, Sí, puedes escribir. si son preguntas de carácter técnico, yo prefiero que me llamen. Es más fácil explicarlo hablado. Eh, si me mandan correos, va a ser difícil que les conteste. Más fácil hablando las cosas y yo no tengo ningún problema en atender teléfonos. Eso, pero los correos a veces tengo 20, 30 y sí les digo que se vuelve un problema más si quieren que sea ad honorem, ¿verdad? Entonces, si me llaman por teléfono, con mucho gusto les contesto.
Perfecto, don Álvaro, muchísimas gracias. Gracias a las personas que se conectaron con nosotros esta tarde-noche. Y muchas gracias al ingeniero Álvaro Poveda, como siempre, por querer compartir sus conocimientos con nosotros. Y a la ingeniera Angie Álvarez y a Marielos también que nos acompañaron también por acá. No sé si Angie iba a dar unas palabras de cierre. Sí, muchas gracias. Bueno, agradecerle a la ingeniera Marielo, bueno, a la arquitecta Marielos de la sede de San Carlos, ¿verdad? Por propiciar este importante tema, ¿verdad? Esto para nuestros agremiados, a la disposición que tiene siempre nuestro ingeniero Álvaro Poveda, ¿verdad? Que, bueno, es un profesional con vasta experiencia. Y luego, por supuesto, a todos ustedes, ¿verdad? Y ojalá que nos sigan indicando, ¿verdad? Qué tema les gustaría que presentáramos, ¿verdad? Y sí, esto da para una segunda charla y no solo una segunda charla, creo que esto iría también un curso, un seminario, hasta una gira práctica, ¿verdad? Para ver todo esto, ¿verdad? Que es como más Mm. fácil de comprender. Entonces, agradecerle a todos e indicarle que el Colegio de Ingenieros Civiles siempre tiene la puerta abierta para ustedes. Muchas gracias. Allí, si me permite muy rápidamente, Claro que sí. dos cositas. Este tema se ve en detalle en el curso de acero que se da en el colegio, con más calma, con más tiempo y con ejemplos numéricos. Primera aclaración. Y segundo, un pequeño anuncio comercial. En un corto plazo vamos a estar anunciando un curso corto de 4 lecciones sobre el uso del nuevo código de viento en Costa Rica, cómo diseñar con ese código de viento. Eso sería. Muchas gracias. Perfecto, don Álvaro, muchísimas gracias. Y recordarles que la charla igual queda grabada y colocada en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles. Ahí también la pueden consultar o bien compartirla. Tengan todos y todas muy buenas noches. Buenas noches.